Ahí está. Bueno, vamos a hablar hoy de este interesantísimo tema del merecimiento y su vinculación con la autoestima, ¿no? Para que podamos eh, merecer sin culpa y querernos sin miedo. Eh, Ese título elegí ponerle a esta charla porque me puse a estudiar un poquito al respecto y digo, ¿cuánto miedo hay detrás de esto? ¿Cuántos miedos? De verdad que sí. Y cuando me puse a estudiar acerca del merecimiento, una de las cosas que principalmente gestan la sensación de no merecer es la culpa. Por eso quise titular esta charla como Merecimiento sin culpa, autoestima sin miedo. Cuando hablamos de merecimiento, estamos hablando de esa expresión que hace que uno se sienta digno de recibir, ya sea amor, bienestar, abundancia, reconocimiento, descanso, placer, éxito, que uno se sienta digno de poder adquirir o recibir estas cosas. De eso hablamos cuando hablamos de merecimiento, hablamos de sentirnos dignos. Pero cuidado, no es una cuestión de egos, es autovaloración existencial. El hecho de que yo sepa que mi sola existencia ya me habilita a poder recibir. Mi sola existencia me habilita a poder recibir. Cuando el merecimiento es sano, la persona recibe sin culpa y sin sacrificarse. Ahora, cuando suele pasar de que sentimos que no merecemos, es cuando comienzan algunas de las dificultades con la no aceptación, ¿no? De determinadas cosas. Ahora, entendamos qué es lo que ha dañado desde la infancia, muy probablemente, el merecimiento del ser humano. Fíjense que es muy interesante que el merecimiento se daña a veces en la infancia con el amor condicionado. ¿Cómo sería lo del amor condicionado? ¿Algunas veces les dijeron, si te portas mal, no te quiero más? ¿O solamente te quiero si te vas a portar bien? ¿O les dijeron, o les hicieron sentir que eran una carga? ¿O les dijeron alguna vez, mirá cómo sos con todo lo que yo hago por vos? Eso es amor condicionado. Y si esto ha ocurrido en la infancia, el niño aprende que para ser amado tiene que cumplir, tiene que agradar o tiene que pagar. Tiene que pagar un precio. Es amor condicionado. Ahí nace la creencia de que recibir gratis no es seguro y que puede no ser digno de ello. También se gesta, dijimos, amor condicionado. La segunda sería la culpa temprana, cuando el niño, por ejemplo, se siente responsable del sufrimiento de los adultos. O el niño cree que porque él se portó mal, los papás se separaron. El niño cree que porque él se portó mal, la mamá está llorando o tiene depresión. Esa sensación de sentirse responsable del sufrimiento de los adultos en el niño construye esta dificultad del sentirse poco merecedor. O cuando el niño se ve forzado por una cuestión de incapacidad quizás de los adultos, se ve forzado a ser un adulto siendo un niño. Son adultos chiquitos. Cuando eso pasa, esto también va generando esta culpa que hace al no merecimiento, la culpa temprana. Ellos pueden aprender desde ese lugar de que si están bien, alguien sufre, entonces el bienestar propio se paga con culpa o se vive con culpa. Y esto hace al no merecimiento también. Otro punto interesante para el tema del merecimiento es revisar la crítica constante o la comparación. ¿Vieron esas típicas frases como, ¿por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no sos como tu hermana? Mira a tu hermana, ¿cómo hace esto? Mira a fulano, ¿cómo hace esto? Podría ser un poquito mejor. Esto que hiciste no es suficiente. Podrías haberlo hecho mejor. ¿Y por qué trajiste un 9? Podrías haber traído un 10. ¿O por qué trajiste un 10? Podrías haber traído un 11. O sea, como que nunca alcanzábamos a llenar las expectativas de los adultos, de quien el niño lógicamente busca la aceptación.
lo que aprende esa mente, ese campo emocional, es que tienen que hacer más para poder valer, que nunca alcanza y el merecimiento siempre te hace quedar en deuda. Entonces, desde ahí es que la sensación de merecer va afianzándose cada vez más profundo. Y también puede darse una situación de lealtades invisibles, ¿no? Transgeneracionales. Muy profundo es esto con el respecto a los sufrimientos de las familias que por ahí han vivido en pobreza o pérdidas o sacrificios, donde hay mandatos como nosotros no tenemos suerte. Entonces ya hay como una profecía autocumplida. Nosotros no somos de las personas que somos felices. En esta familia, si a alguien las cosas le van un poquito mejor, enseguida va a pasar algo malo. Estas lealtades invisibles son lealtades a creencias que se han afianzado en la familia por cuestiones que han ido pasando y que han afianzado una creencia por repetición y por intensidad emocional. Por eso aparece en estos casos una culpa inconsciente donde la persona empieza a pensar que si le va bien, algo va a pasar. Si a mí me va mejor que a los míos, los traiciono. Entonces la persona sabotea lo bueno sin entender por qué. Y es porque estas lealtades invisibles están haciendo que la persona deje de alcanzar lo mejor que podría alcanzar por una cuestión de las creencias arraigadas en este tipo de lealtades, ¿no? Bueno, otra de las cosas que puede hacer que la persona no se sienta merecedora son traumas como el abuso o el abandono, porque cuando alguien fue vulnerado, el cuerpo de ese ser se siente indigno, no desde la razón, sino desde la experiencia, ¿no? Desde la parte subconsciente. Y entonces se fija por ahí la sensación de que algo hay malo en ella o algo hizo eh, en la persona que pasara estas cuestiones desagradables. Algo no está bien en mí. Por eso se hiere profundamente el merecimiento tanto corporal como emocional. Ahora, ¿cuáles serían las señales de las que podríamos hablar o que podríamos observar cuando hay falta de merecimiento, de sensación de que merezco, de que lo que tengo lo merezco, por el simple hecho de existir, de estar vivo en esta vida, de estar presente en esta época de la humanidad? Merezco que me pasen cosas buenas, merezco tener la casa que tengo, merezco tener las cosas que tengo, sentirme como me siento, verme como me veo, me lo merezco. Esa sensación, ¿cuándo se manifiesta o cómo nos damos cuenta de que está herida? Nos damos cuenta de que está herido porque esa persona suele ser de las que dan mucho y reciben poco. Suelen ser personas que eligen vínculos donde hay que ganarse el amor del otro. Tienen que como que pagar esa deuda. Y hay culpa para descansar, hay culpa para disfrutar, hay culpa para saborear la vida. Esas personas sabotean a sí mismos las oportunidades que la vida le presenta, tienen dificultades para cobrar, para pedir, para poner límites. Y hay frases que son muy comunes en las personas que tienen lastimado el merecimiento, que es esto no es para mí. Otros lo necesitan más. Cuando sea mejor, voy a aceptar tal. Esto habla de personas que tienen el merecimiento herido. Entonces, es importante que cuando hablamos de merecimiento, estemos conscientes de que si revisamos que en nuestro historial hay algunas de estas circunstancias, pueden haber lastimado el merecimiento dentro de cada uno de nosotros por algunas de estas cuestiones que acabamos de mencionar, es bueno que podamos atenderlo y sanarlo, trabajarlo, trabajar el perdón, trabajar una resignificación de historia. Hay ejercicios puntuales que pueden ayudar a lograrlo. Ahora, si nosotros enlazamos el merecimiento con la autoestima, digamos que el merecimiento, vieron que estaba profundamente ligado a el hecho de existir. Ahora, la autoestima responde a cuánto valgo yo, cuánto siento que valgo. Y se construye en la infancia
a partir de la mirada de los adultos. Si yo sentí que nunca tuve la mirada de aprobación de mi padre o de mi madre, entonces la autoestima se lastima, ¿sí? Cómo fui mirado, cómo fui tratado, si me sentí suficiente siendo quien era, si fui validado en lo que sentía o en lo que hacía, porque cuando el niño, por ejemplo, no es validado por el adulto y se le dice que es un tonto, que es un marica, o que es esto, o que es aquello, cuando no se validan sus emociones, se empieza a lastimar la autoestima. Porque la autoestima se construye, se va alimentando en la infancia por la mirada, la aprobación y la validación de aquellas cosas que se van haciendo en la infancia. Por eso cuando la autoestima está sana, la persona se suele sentir digna, con derecho a existir, con derecho a equivocarse, con derecho a aprender y crecer, incluso en medio de darse permiso para equivocarse y no ser una catástrofe el hecho de que se haya equivocado. Esto habla de autoestima. Por eso, cuando nosotros establecemos un vínculo entre la autoestima y el merecimiento, necesitamos ensamblar estas dos cosas. Esta sensación de que mencionábamos con respecto al merecimiento, donde hablamos de esta creencia interna de que soy digno de recibir por el simple hecho de que existo, es autovaloración existencial. Autovaloración existencial. Mi sola existencia me habilita a recibir de la vida todo lo bueno. De eso hablamos cuando hablamos de merecimiento. Y de autoestima hablamos de cuánto siento yo que valgo. ¿Y quién le puso valor a mi presencia, a mi persona, a mi ser? Cuando ahí es donde se presenta una de las principales dificultades, porque cuando el valor solo se lo dio la mirada de un otro, la mirada de mis padres cuando era pequeño, la mirada de mi madre, la mirada de aprobación de aquellos que eran una referencia en la familia, y quizás nunca llegué a reunir las condiciones para que se sintieran orgullosos de mí, entonces, si yo hoy, siendo el adulto, sigo esperando la mirada de aprobación de aquellos, pues lo más probable es que estemos toda la vida con una autoestima y una autovaloración lastimada. Ahora, si nosotros empezamos a darle vuelta a este prismático y empezamos a darnos cuenta de que la principal valoración es la que yo tengo que darme, donde yo tengo que estar consciente de quién soy y cuánto valgo, entonces voy a sentirme también como consecuencia merecedor de que todo lo bueno llegue, me alcance y, y se multiplique en mi vida. Hablábamos estos días atrás de si tenía que ver esto de la autoestima y el merecimiento, y hablábamos por ahí de si tenía que ver con el miedo a ser feliz, ¿no? Y esto es muy interesante porque sí, definitivamente, si está la autoestima lastimada o está el merecimiento lastimado, aparece este miedo, ¿sí? Si tengo miedo a ser feliz, muchas veces está arraigado en la creencia de que si soy feliz algo malo va a pasar, o de que si yo estoy bien, a alguien a quien amo le va a caer mal que yo esté bien, porque ¿cómo voy a estar bien si la persona que más quiero está mal? O suele venir de, a veces, de este miedo a ser feliz, de algunas pérdidas tempranas. Familias donde la alegría duraba poco o lealtades al dolor. Si ha habido una pérdida, una muerte de un ser querido, se supone que en la creencia funcional de nuestra idiosincrasia, para demostrarle a aquel que yo lo amaba, que lo quería y que lamento su ausencia, tengo que estar triste. Entonces tengo miedo a ser feliz porque no tengo derecho a ser feliz, porque no puedo ser feliz yo si el otro no está. Esas lealtades también provocan esta sensación de falta de merecimiento o que lastiman también la autoestima. Eh, por otro lado, hablábamos también del miedo al éxito, ¿no? Cuando hablamos del miedo al éxito, estamos hablando de creencias relacionadas con la identidad. Cuando la gente dice,
Si tengo éxito, dejo de pertenecer. Porque se imagina que si en la familia se dijo muchas veces, en esta familia no tenemos suerte, o en esta familia la felicidad dura poco, o en esta familia no hay ningún profesional, nadie puede llegar a, entonces, ¿qué pasaría si yo lo lograra? Dejo de pertenecer a esta familia, pierdo el vínculo. Si crezco, me quedaré solo. Si brillo, voy a incomodar. Cuando las creencias han sido en esta familia nadie sobresale, o es mejor no llamar la atención, el éxito se asocia solo con el exilio emocional. Terminamos exiliados. ¿Por qué? Porque las creencias que se han afianzado en la familia han tenido que ver con esto. Entonces, cuando nosotros hacemos una integración sana, lo importante es que podamos comprender que podemos darnos permiso para expandirnos, para seguir siendo auténticas y genuinamente nosotros, ser cada vez mejores seres humanos nosotros y que nos demos el permiso para poder ser en absoluta autovaloración y en absoluta merecimiento. Ahora, ¿cómo manejaríamos estos miedos? Qué interesante es preguntarnos, ¿qué es lo que creo que perdería si yo tuviera éxito? ¿Qué pasaría si fuera feliz? ¿Qué pasaría si fuera lo más feliz que pudiera ser? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué pasaría con mi entorno? ¿A quiénes más podría enseñarles a ser felices si yo me lo permitiera? Cuando empieza a aparecer esta posibilidad, automáticamente también empezamos a hacer nosotras preguntas, porque nos damos cuenta de que muchas veces esto ha sido una conducta, una sensación, una emocionalidad aprendida. No es que la tengamos nosotros, no es que sea nuestra absolutamente. La hemos aprendido. La hemos aprendido por las circunstancias, situaciones que nos tocó atravesar. Sin embargo, podemos modificarlo. ¿Cómo? Vamos a hacer voy a comentarle algunos ejercicios que podemos hacer para poder mejorar esto. Pero denme un segundito que me ha dado muchísimo calor. Voy a prender el aire, denme un segundito y ya. Bueno, les decía, vamos a hacer algunos ejercicios, les voy a comentar algunos ejercicios que pueden ser interesantes para poder trabajar el tema del merecimiento y después vamos a hacer un ejercicio para trabajar un poquito la autoestima. El ejercicio de la autoestima lo vamos a hacer juntos aquí, el otro se los voy a explicar para que lo puedan hacer ustedes tomándose el tiempo necesario para armar el listado que necesiten hacer de esto para poder corregirlo. Entonces, lo que van a hacer es comenzar a pensar em, en estas situaciones en las que quizás les ha tocado vivir, donde recuerden momentos en los que, no sé, algún referente, mamá, papá, abuelos o alguien mencionaba cosas como, ¿por qué no sos como tu hermano o tu hermana? O recuerdos de, eh, si te portás mal no te voy a querer más. O donde se sintieron una carga, o donde les pasaron factura y les dijeron, ¿por qué sos así con todo lo que yo hago por vos? Lo que vamos a recopilar son momentos, recuerdos en los que hayan aparecido estas situaciones, ¿sí?
O si hubo en algún caso algún tipo de abuso o de abandono, también tiene que ver con el merecimiento, recuérdenlo. Estuvimos hablando de eso. Entonces, vamos a, o si aparece también, recuerden, alguna de estas creencias que decíamos, en esta familia nadie ha tenido éxito, en esta familia a nosotros no nos pasan cosas buenas, esas cosas, si las recuerdan, las van a anotar todo lo que venga a su memoria relacionado con situaciones como esta, que han tenido que ver con ustedes, no que le han escuchado decir a otro hablando de otro, no, no, que tengan que ver con ustedes, con su propia historia. Si alguien les dijo alguna vez, ¿por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no sos como tu hermana? Esas cosas que a veces se hacen inconscientemente, ¿no? Se hacen sin ánimos de lastimar, quizás con la idea de estimular al otro a ser mejor, termina lastimándose profundamente a esa persona. No vamos a juzgar la intencionalidad, lo que vamos a buscar es sanar nosotros particularmente en medio de esta situación, ¿sí? Entonces, vamos a traer todos los recuerdos que tengamos de estas situaciones comparativas, de frases como las que dijimos, en esta familia no pasa esto, o, bueno, todas las que hablamos recién, todas esas vamos a traer todos los recuerdos que podamos. Y lo que vamos a hacer es buscarle un aprendizaje. Porque si hay algo que es muy transformador en la vida de una persona es, uno de los postulados, uno de los principios de la programación neurolingüística dice que toda situación en la vida siempre tiene una intención positiva y es perfecta en el contexto donde se dé. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que vamos a buscar es cuál ha sido el aprendizaje de esa experiencia. Si yo quisiera modificar eso, ¿qué me enseñó eso? Y que yo valgo a pesar de que no sé, de que no sea igual a mi hermano. No soy bueno en esto, que es bueno mi hermano, pero soy bueno en esto. Mi hermano es bueno en esto y yo soy bueno en esto. O sea, esto de aprender a ver y sacar nosotros la lección o el aprendizaje de esas situaciones que en su momento nos pueden haber lastimado. Entonces, vamos a hacer nuestra lista de los recuerdos a las situaciones y después vamos a sacarle como los aprendizajes, todo lo positivo que podamos sacarle a esas experiencias imaginarias, ¿sí? A esas experiencias que hemos vivido, que traemos a nuestra memoria. Lo que vamos a hacer después de eso es a todas esas lecciones las vamos a colocar en un recipiente que va a ser milagroso, casi como milagroso. Y en ese recipiente imaginario, donde vamos a colocar todos los aprendizajes que hemos tenido de todas estas situaciones dolorosas, este recipiente va a tener algunas características. Y es que es muy valioso y es que es como milagroso, ¿no? Nos pertenece solamente a nosotros y solamente nosotros lo podemos abrir. Nadie más que uno lo puede abrir. Y entonces lo que vamos a buscar, después de tener todas esas situaciones que recordamos, después de tener todos los aprendizajes de todas esas situaciones, siempre tengo que buscar aprendizajes positivos, ¿sí? Después de tener el recipiente e imaginariamente colocar ahí dentro todos estos aprendizajes, lo que voy a hacer es buscar una imagen mía de lo más chiquitito que pueda. Cuando yo tenía, no sé, dos añitos, 3 añitos, o si tengo alguna foto por ahí que ha tenido mamá o papá de por ahí que tengo un añito y que no sé qué, voy a buscar una imagen mía de cuando era muy chiquitito. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar este recipiente imaginario en mis manos, voy a cerrar los ojos y voy a ir imaginariamente a saltar en el tiempo y voy a ir al encuentro conmigo, siendo ese niño, esa niña tan, tan chiquitita, tan chiquitito. Y lo que voy a hacer con este recipiente es entregárselo a ese niño, a esa niña. Y le voy a decir a ese niño, a esa niña, con este recipiente en las manos, le voy a decir quién soy y de dónde vengo. Le voy a decir que soy él, que soy ella, que vengo del futuro, pero que vine a traerle este regalo, que es este recipiente, con todos estos aprendizajes, cualidades, capacidades, habilidades que hemos aprendido a lo largo de la vida, pero lo que vine fue a recordarle a ese niño, a esa niña, todo esto que tenemos
y le vamos a decir que lo que queremos es que reciba este regalo. Cuando el niño lo recibe, todo esto es nuestra imaginación, cuando lo recibe, este, eh, este recipiente como que se absorbe en el niño y se llena de luz. Cuando eso pasa, le vamos a explicar de que lo que acabamos de traerle es el recordatorio de que todo lo que necesita para hacer lo que sea necesario en la vida vive dentro de él o de ella. Todo lo que necesitas para alcanzar lo que sea necesario vive dentro tuyo. Y entonces vamos a observar que el niño, esa niña crece y empieza a tener un año más y 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 un año más hasta llegar a esta actualidad que somos nosotros el día de hoy. Así vamos a trabajar el merecimiento. Entonces después vuelvan a escuchar esta parte del video, hagan sus listitas y hagan este ejercicio, ¿sí? Lo que vamos a hacer juntos ahora es un ejercicio para trabajar un poquitito de autoestima. Siempre y cuando tengan claro la mirada de quién o la aprobación de quién más necesitaron en sus vidas. La mirada de quién. La mirada de aprobación de quién anhelé más en mi vida, de mi padre o de mi madre. Quizás tenga que decir de, supongamos, de mi mamá porque no la tuve, porque nunca eh, llegué a ser lo que ella esperaba o nunca llegué a alcanzar las expectativas, o la de mi padre porque nunca lo conocí, o no sé. La mirada de quién, la mirada de aprobación de quién necesité más en mi vida o busqué más en mi vida o a quién más que nada me hubiese gustado agradar o satisfacer en mi vida. Piénsenlo. Bien, entonces, una vez que tenemos la mirada de esa persona o identificada la mirada de quien hemos deseado más en la vida, vamos a hacer un ejercicio juntos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundo. Una vez más, lo más profundo que podamos. Vamos a relajarnos un poquito y vamos a traer a nuestra mente la imagen de la persona de la que más anhelamos aprobación. Vamos a traer o la imagen o la foto a ver cómo aparezca esta persona en nuestra imaginación. Vamos a traer esa imagen y quiero que se fijen hacia dónde está mirando esa persona. ¿Los mira a ustedes o mira para otro lado? ¿Cuál es la posición en la que estoy con respecto a esa persona? ¿Estoy sentada? ¿Soy más chiquita? ¿Soy más alta que esa persona? ¿Ella está sentada y yo estoy parada? ¿O al revés? Voy a observar estos detalles. Y ahora lo que voy a hacer es, si la persona que tengo enfrente no me mira, voy a hacer que gire hacia mi persona y lo haga. Voy a buscar que de alguna forma se gire y se encuentre su mirada con mi mirada. Me mire. Y ahora va a pasar algo más. La persona, si está de pie, se va a sentar. Si está sentada, la voy a dejar ahí, pero me voy a asegurar de que yo esté de pie. Yo voy a estar de pie y la persona va a estar sentada mirándome casi como hacia arriba, porque estamos en una desigualdad de tamaños. Ella está sentada, yo estoy parada. Me va a mirar hacia arriba y cuando me mira hacia arriba la mirada se enternece un poco más, se ablanda.
voy a asegurarme de que la persona está sentada, que yo estoy de pie, que me está mirando y lo que voy a hacer en ese espacio donde quiera que estemos, voy a encender luz para que haya más luz en ese lugar. Voy a dar gracias, voy a asegurarme de que esa es la sensación que quiero tener. Gracias por mirarme, gracias por darme la vida o gracias por lo que sientan que tengan que dar gracias, por todo lo que me has enseñado en medio de todo esto. Gracias, gracias, gracias y voy a abrir los ojos. Bien, lo que les voy a invitar a hacer es que si cuando hagan el otro ejercicio, el de la autoestima que dijimos recién con las listitas, cuando hagan ese ejercicio, después que lo hagan y que vayan y le entreguen a ese niño todos los recursos, vuelvan y vuelvan a hacer, a chequear vuelvan a chequear este ejercicio. Y fíjense si la persona con la que trabajamos ahora sigue como la dejamos. ¿Sí? Tiene que quedar sentadita mirándonos de una manera tierna y a una distancia donde nos sea cómodo, pero nosotros estamos de pie, porque ahora somos los adultos responsables de nuestra vida. Ahora, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí el encuentro de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario de este tema? Decime, Agus. Algo que me pasa, que ya no me está pasando tanto porque he pasado un montón, es que cuando yo quería algo, por decirlo así, una cosa, un objeto material, priorizaba Ajá. sobre todo la utilidad antes de que sea bonito. Aunque me gustase que hubiese sido bonito, me importaba muchísimo más el hecho de que sea útil. Y ahora me importa más también el hecho de que me guste visualmente. No sé si Ajá. también puede tener que ver con el tema del merecimiento. Y seguro, puede ser. Y que también, o sea, al crecer, uno también se va dando cuenta de que si bien está bien que sea útil, también está bien que te guste. También está bien que sea bonito, que se vea bien, que luzca. Uno lo va empezando como a observar la vida desde otro lugar, cuando también va creciendo, ¿no? Así que sí, seguramente has estado trabajando en tu autoestima o en tu merecimiento y han cambiado algunas de esas cosas. Es bueno seguir intensificándolo, que esas cosas que adornan tu vida, tu persona, sean cosas no solamente útiles, sino que realmente te gusten o que se vean bonitas desde tu mirada, no desde la mirada de otros. Porque a veces nos hemos acostumbrado a que los otros se elijan por nosotros. Y cuando vamos creciendo es importante, la autoestima y el merecimiento también tiene que ver con eso, que elijamos nosotros aquello que consideramos que es lindo y que es bonito también desde nuestra propia mirada y que seamos respetados por eso también. Muchas gracias. Gracias, August. Bien, ¿alguien más gusta comentar algo de esto que hemos trabajado y conversado el día de hoy acerca del merecimiento y la autoestima? Saben que cuando nosotros empezamos o profundizamos un poco más en el tema de autoestima y nos damos cuenta de que tenemos la autoestima lastimada, es importante que empecemos por algo. Es importante que nos demos permiso para empezar por algo, por hacer algo para nosotros. Incluso, fíjense, el hecho de decir, porque a veces las personas no se dan cuenta, pero se lastiman inconscientemente, a veces hasta no tomando agua. No toman agua o se lastiman no yendo al baño, se aguantan para ir al baño y eso lastima el cuerpo. Esto es poco amor propio también. Entonces, ponernos metas cortitas, chiquitas, decir, hoy me voy a escuchar, hoy me voy a hacer este mimo. Hoy me lo merezco por el simple hecho de existir. Hoy yo tuve el privilegio de existir. Hoy yo me pude despertar. Hubieron quienes no lo hicieron hoy, quienes no despertaron hoy. Y yo sí. Entonces me merezco estar bien y ser feliz y merezco que todo lo bueno que ande dando vuelta por ahí me alcance.
llegue a mí por el mero hecho de existir, por el simple hecho de existir, de que existo, de que estoy, de que estoy viva, de que estoy vivo. Es empezar por algo, darnos esos mimitos, aunque sean chiquititos, pero regalarnos esos mimos es fundamental para empezar a ayudarnos a construir autoestima. Porque nosotros podemos, si vamos a hacer un trabajo más profundo de autoestima, tenemos que desbaratar todas las creencias que originan o lastimaron la autoestima, desde el inicio, como las que vimos al inicio de esta charla. Necesitamos desbaratarla. ¿Pueden trabajarlo solos? Sí, miren el, el video que hicimos de creencia, donde hablamos de cómo se debilita una creencia. Aprendan a hacerse preguntas, trabajen las creencias y empiecen a desarraigar creencias y empiecen a reemplazar esas creencias con creencias habilitantes, porque no solamente tenemos que sacarnos las creencias que nos están lastimando o dañando o limitando, sino instalar creencias que son habilitantes y buenas y nuevas. Entonces trabajen sobre las creencias y después vuelvan a hacer estos ejercicios que hemos hecho acá. Y entonces vamos limpiando. Y lo bueno es empezar con nuevos hábitos, ¿no? Establecernos mejores hábitos, de empezar a hablarnos mejor, de si ya no creo más esto, ¿en qué creo? ¿Qué es lo que me digo ahora? Si dejé de decirme esto, ¿qué me voy a decir ahora? Y esto es necesario que lo tengamos claro en la mente para que podamos lograr el resultado de sentir que nos estamos tratando mejor, que nos estamos hablando mejor. Así que bueno, esto es lo que teníamos para charlar y compartir el día de hoy. Así que preguntas, comentarios, consultas. Estamos en las últimas 3 charlas del mes, ya cerrando este ciclo de las charlas gratis por Zoom. Así que nos quedan 2 más. Vamos a ver mañana de qué charlamos. Ahí tengo, me han mandado una listita, vamos a ver de qué charlamos mañana. Ahí la voy a repasar. Decime a vos. Última cosa que digo, cuando dijiste lo de iluminar la habitación, el lugar, era una habitación completamente oscura, negro, Ah, azabache. Y oh, bueno, pude volver blanca, pero era, no había luz, básicamente. y cuando la iluminaste, ¿sentiste que algo cambió? Cuando lo iluminé, está en un bosque, básicamente, como en un prado, con árboles, no sé cómo explicarle, bosquecito, que normalmente es como era como el lugar seguro donde yo iba cuando era una meditación, con Ajá. un arroyito, blanco, o sea, blanco no, iluminado, árboles bellos, básicamente. Y El cuando la por lugar que apareció. iluminaste, ¿cuál es la sensación que te quedó? Calma y sentirme bien, no la puedo explicar bien porque era simplemente una sensación agradable, muy amena, se podría decir. Bueno, qué lindo, qué lindo. Esa es la idea. Es la sensación, cada uno tiene que chequear cuál es el impacto que tiene internamente el hacer estos cambios, porque esto es lo que reprograma la perspectiva que tenemos de los sucesos vividos. Cuando nosotros decimos que la autoestima se lastimó porque buscábamos la mirada de aprobación y no nos miraban o no nos daban ese, esa retribución. Y ahora trabajamos eso y le hacemos entender a nuestra mente de que ahora nos mira, porque ya lo trabajamos, sí, nos mira, ya nos aprueba, pero ahora lo que mandamos somos nosotros, por eso la posición distinta en quién está sentado y quién está de pie. Todo ese mensaje llega al subconsciente. Y entonces el ejercicio, por eso cambia la emocionalidad, cambia la sensación. Eso es lo bueno de chequear este tema. Me decías en el mensaje acerca del pedir, Sandrita, a ver para qué se me abrió cualquier cosa acá. Em, Dale, sí, 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 trabajalo con el ejercicio, Sandrita. Trabajalo con el ejercicio también. Las veces en las que, porque probablemente se lastimó ahí, ¿sí? O cuando te hicieron sentir de que eras una molestia.
En ocasiones esa emocionalidad es lo que hace que uno sienta que es una carga o que es una molestia o que no tiene que pedir mucho porque siempre hay carencia. Entonces están esas lealtades, porque en la familia siempre faltaba, entonces no tenías que pedir, entonces no tenías que quedarte calladito y recibir lo que te daban. Y ese tipo de cosas suele generar esta herida, si se quiere, en nuestra autoestima y la autovaloración y el merecimiento. Trabajarlo con el ejercicio, Sandrita. Mira, Bien, ¿alguna otra? Sí, Janet. yo quería hacer una pregunta para la parte de merecimiento. ¿Cómo sacar un Ah, aprendizaje positivo? Por ejemplo, si uno como que la ha comparado con las notas, algo sencillo, con el vecino, con la hermana. No llego a comprender cómo sacar el aprendizaje positivo de algo, de palabras negativas. ¿Cómo lo puedo en hacer? realidad, no, en realidad lo que buscamos es en qué te convirtió eso, porque la acción estuvo mal, la acción fue dañina. No estamos hablando de las palabras del suceso ni de la persona que hizo lo que hizo o dijo lo que dijo. Estamos hablando de la mirada que tengo yo hoy de esa situación. ¿Qué me enseñó a mí? En realidad, ¿qué me enseñó? Si yo hoy tengo que mirarla y en ese momento me lastimó, pero hoy yo puedo saber de que todo eso que me dijeron en realidad les pertenece a ellos. Por ejemplo, ¿de quién estaban hablando? ¿Estaban hablando en realidad de mí o estaban hablando de ellos mismos? Yo voy entendiendo, esos aprendizajes son los que voy sacando, y que probablemente lo que ellos decían les pertenece, pero a la vez hoy yo lo observo y esa situación, si bien fue dañina y no debería haber sido así, fue la que de alguna manera me impulsó a esforzarme y a ser mejor cada día. Y no fue bueno el motor, no fue bueno. Pero el hecho de que me dijeran esto y aquello hacía que yo me esforzara y que yo hiciera y que yo sacara lo mejor de mí. Bien, eso es lo que agradezco. Eso agradezco como enseñanza, que yo sé que puedo sacar lo mejor de mí. Lo que está mal es el motor, es la acción que tuvieron ellos. No estamos juzgando eso, sino estoy sacando la intención positiva de esos sucesos porque ¿qué hicieron de mí? ¿Qué cualidades, qué capacidades yo aprendí, desarrollé? Por esas cosas que me tocó vivir. ¿Me explico cómo es, Janet? Sí, sí, ahora lo comprendí, porque en ese momento dije, ¿cómo hago sacar de algo negativo algo positivo? Pero ahora sí, 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 lo Sí, comprendí sí, sí. perfecto. Así Gracias. es, de eso se trata sacarle la intención positiva. Nunca vamos a juzgar el hecho en sí, porque hay hechos demasiado desagradables que no podrían tener nada de positivo en las manos de las personas que lo hicieron. Pero sí nos enseñaron a nosotros y nos trajeron hasta donde estamos, porque muchas veces despertaron cualidades y capacidades que nosotros no hubiésemos sabido, o hubiésemos demorado mucho más en descubrir, pero lo descubrimos lamentablemente gracias a ese suceso traumático o a esa situación dolorosa. Eso es lo que agradecemos, eso es lo que sacamos como intención positiva. ¿Sí? Ujú, sí, sí, gracias. Gracias, mi amor, gracias por estar aquí. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario de esta charla? Bueno, nos vemos mañana a las 7:30. Que estén muy bien, cuídense. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes es hoy, porque es temprano todavía. Todavía hay luz. Que estén muy bien. Un besito a todos, que descansen, nos vemos mañana. Chau, chau, gracias.